la parte urinaria, ¿ya? El año pasado, ¿sí?, vimos el riñón. Y ustedes más o menos ya lo ubican en el tema de los músculos, la cápsula renal, los túbulos proximales, distales, ¿cierto? Pero eso no quita que igual lo volvamos a repasar en el laboratorio, ¿ya? Ahora, lo que nos va a tomar esta clase es ver las vías urinarias, es decir, en este caso, como ahí se menciona, uréter, vejiga y uretra. ¿Cómo están compuestas estos conductos que son recolectores de orina? Porque básicamente no cambian su composición química. A lo más, algunos dicen que algunos autores señalan que cuando la orina está almacenada, ¿cierto?, en la vejiga, algo se pudiera concentrar un poco porque podría absorberse algo de líquido a través del epitelio, ¿ya? Pero más que eso, nada más, ¿ya? Entonces vamos a seguir esta secuencia, tal cual hay, uréter, vejiga, uretra. Y después vamos a pasar a los aparatos reproductores para ver los órganos, la histología de esos órganos. Acá en el laboratorio existen las muestras de uréter y de vejiga, más no así de uretra, ¿ya? Así que una próxima muestra que se quiebre, pediré como uretra, ¿sí? Sería bueno. Ojalá que no pase, por favor, para que vaya viendo. Ya, pero con cariño le digo. Ya, veamos entonces. El uréter, ¿cierto?, es un conducto de 25 a 30 centímetros de longitud, ¿cierto? Y se caracteriza porque es un conducto de paredes musculares, así se define, puesto que mediante movimientos de tipo peristáltico, el uréter va a ir conduciendo la orina que se recolecta en ambos riñones, ¿cierto?, hacia la vejiga urinaria. Aunque le ayuda bastante la gravedad, igual entonces sus paredes son musculares y es por eso que en un corte como este que estamos viendo ahí, el lumen se ve estrellado. Si uno ve el lumen estrellado es porque obviamente la capa muscular está comprimiendo y eso hace obviamente que la mucosa se vea con repliegue. Bueno, el uréter tendría, como las vías urinarias, 3 capas, que son como muy parecidas a las del tubo digestivo, aunque aquí hay un orden algo diferente. Bueno, como es un órgano que tiene entonces un lumen, comenzamos a describir las capas desde el interior hacia afuera. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es una capa que se llama mucosa, ¿cierto? Y esa capa mucosa comprende el epitelio más la lámina propia. Entiendan ustedes que lámina propia se le denomina al tejido conectivo laxo, ¿cierto?, que es donde este epitelio se apoya. Y a partir de esa lámina propia, recuerden ustedes que el epitelio se nutre, ya que los epitelios son avasculares, ¿cierto?, y nada más que por difusión de los nutrientes, aprovechando los capilares que irrigan esta zona, se van a difundir hacia las células epiteliales. Bueno, capa mucosa en primer lugar, y luego viene una capa muscular. La musculatura del uréter es una musculatura lisa, como de todas las vísceras, ¿no? Y lo interesante acá, si ustedes se fijan, es ver la disposición de la fibra. La capa muscular se compone de 2 subcapas, una capa interna y una capa externa. Ahora, como estamos viendo un corte transversal, ahora en la prueba anterior les provocó a muchos dudas, ¿cierto?, el corte longitudinal, que hice una pregunta y como que les costó orientarse. Varios preguntaron cómo es el corte, a qué se refiere, la disposición de las fibras, ¿ya? Fíjense ustedes, ¿cómo me dirían que están cortadas esas fibras ahí?
las fibras musculares. ¿Alcanzan a notar? Aquí están fibras cortadas transversales y aquí hay fibras cortadas longitudinales. Entonces eso quiere decir que la disposición de estas capas musculares en el uréter son al revés que en el tubo digestivo, ya que la interna es una capa longitudinal y la externa es circular, ¿ya? Entonces la capa muscular tiene dos capas musculares a su vez, como dice acá, longitudinal interna y circular externa. Ahora alguien puede decir, ya, ¿y qué parte del uréter es esa? Como hay dos capas en esta capa muscular, uno podría entonces indagar ahí y afirmar en cierta forma que se trata de la porción superior del uréter. ¿Por qué? Porque el uréter, cuando ya va cercano a la vejiga, puede presentar tres capas musculares y se produciría una especie de sándwich longitudinal interna y externa, y la circular queda, ¿cierto?, en medio. ¿Ya? Entonces el uréter, en la desembocadura próxima a la vejiga, puede presentar tres capas musculares en esta capa. Y por fuera, ¿cómo denominamos a esta capa externa donde vemos tejido adiposo, hay arterias, venas, ¿ya? Acá dice filetes nerviosos también. Bueno, esto es una adventicia. Por lo tanto, la tercera capa del uréter es una adventicia externamente. ¿Se recuerdan el epitelio? Polimorfo, ¿verdad? Bueno, esa me parece que es la diapositiva. Sí. El epitelio de las vías urinarias predominantemente es urotelio. Y el urotelio se define como un epitelio, en los libros aparece, en la mayoría de los textos aparece como estratificado, pero en realidad es un epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Ya que todas las células aún estén bastante, se les vea bastante alejadas de la membrana basal, igual están haciendo contacto con esa membrana, ¿ya? Esa es una tensión tricrómica igual, la más pálida, eso sí. Ahora, si ustedes ven estas células que están ahí, tienen la forma clásica de un epitelio pseudoestratificado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí voy a señalar una célula. Esta de ahí, que tiene esa forma, ¿cierto? La denominada célula raqueta. En esta prolongación fina que va hacia la membrana basal, esa sería la que está haciendo contacto precisamente con la lámina basal. Aquí hay una célula basal, ¿cierto? Los de abajo son más o menos de esa forma, y las que están más superficiales, ¿cierto?, son con forma de raqueta, ¿ya? Y las que están más arriba, pegadas a la superficie, son entonces las células que se le denomina células paraguas. Pero esta célula igualmente, aunque la veamos acá arriba, podría, ¿cierto?, obviamente tener una prolongación citoplasmática que toca la membrana basal. Por eso es pseudoestratificado, porque todas las células tocan la membrana basal. Y lo típico, como les digo, están las células basales, las células raqueta y las células paraguas, ¿ya? Por la forma, básicamente. En los textos, como digo, se describe este epitelio como estratificado y hablan de capas de células. Sabemos que es una sola capa, pero claro, a la vista se ven, uno cuenta los núcleos a distintas alturas y dirá 1, 2, 3, 4 capas hay de células acá, en la descripción. Bueno, eso va a depender del grado de estiramiento que tenga el órgano. Ahora, las transformaciones más cruciales están en la vejiga. En el uréter no tanto, pero en la vejiga,
pudiera ver que de pronto hay muchas capas, aparentemente, cuando la vejiga está relajada, pero cuando la vejiga está distendida, aparentemente hay menos capas. Y de hecho, estas células paraguas, que aquí tienen forma poliédrica básicamente, pudieran tornarse como aplanadas. ¿Sí? Eso cuando está distendida la vejiga. Y lo otro, que las células paraguas generalmente se observan también con dos núcleos, son binucleadas. No todas, aquí no vemos ninguna binuclear, pero uno puede encontrar allí en las muestras, ¿no? De hecho, aquí hay una que se ven como dos núcleos muy juntos, podría ser esto un ejemplo, ¿ya? Aunque generalmente se ven aquí. Este epitelio tenía unas proteínas en la membrana apical. Sí, tienen estas proteínas tipo plaquinas, ¿cierto? Se ubican en la parte superior y le dan un aspecto más denso para justamente evitar el escape de la orina a través del epitelio. O sea, eso tornaría el epitelio más impermeable. ¿Ya? Bueno, lo que hay aquí abajo entonces es tejido conectivo laxo, en donde el colágeno se tiñe de azul y los núcleos se ven rojizos, ¿no? Entonces es una tinción tricrómica. Ahora, ¿alguna pregunta sobre este epitelio? ¿No? Ya, entonces para que lo recuerden que es pseudoestratificado y eso entonces lo convierte en un epitelio simple, no estratificado, como sale escrito en los textos. La vejiga. La vejiga, ¿cierto?, es un órgano de paredes musculares elásticas. Cuando un órgano es elástico es porque también tiene fibras elásticas en el tejido conectivo, además de las fibras musculares lisas que ya le dan también cierta elasticidad. ¿Ya? E igualmente tiene tres capas. La capa que es la mucosa, la muscular y ¿qué habría por fuera? Aquí en este esquema dice ahí capa adventicia externa, ¿no? Pero en cierta forma la vejiga igual está cubierta por serosa, ¿cierto? En la parte superior. Por lo tanto, podría ser según el corte que estuviéramos viendo de la vejiga, o cubierta por serosa, si hay un mesotelio, o si es tejido conectivo laxo, generalmente adventicio. ¿Ya? Lo interesante de esta vejiga, ¿cierto? Que ustedes vieron la formación embrionaria con la profesora Paola. ¿Se recuerdan? ¿Se lo vieron o no? ¿El año pasado o este año? Ahora, la clase. ¿No? Bueno, debieron haberlo visto. Ya, fíjense muy bien. Esto, la vejiga deriva, ¿cierto?, del seno urogenital, del embrión, ¿cierto?, de la parte de la cloaca antigua antes que se divida por el tabique urorectal. Y bueno, esta vejiga que tiene conexión con el ombligo, ¿cierto?, a través del uraco, tiene la función nada más de almacenar, ¿cierto?, de almacenar la orina, haciendo una capacidad promedio de 200 ml. Es decir, cuando la vejiga tiene 200 ml, es cuando viene entonces la sensación, el deseo de la micción. Y por lo tanto se evacúa el contenido. Ahora, esta vejiga que aparece acá, ¿es de hombre o de mujer? ¿Cierto? Miramos inmediatamente la salida de la uretra y si vemos la próstata, obviamente es de hombre. ¿Sí? La vejiga tiene una capa muscular más desarrollada que el uréter, pero tiene tres capas musculares. ¿Ya? Entonces, aquí aparece en este esquema muscular longitudinal interna, externa y la circular intermedia. Pero es muy difícil en un corte al microscopio darse cuenta
de las capas de la orientación, ¿ya? Más bien aparecen como haces musculares lisos en todas direcciones, con distintos cortes, ¿ya? Por eso también lleva a lo mismo que en la pared uterina, algunos autores hablar de 3 capas, de 4 capas, o no hablar de ninguna capa y hablar de que sí es una capa muscular, ¿cierto?, bastante densa, ¿ya? Bueno, musculatura lisa toda, ¿ya? Y esta, por supuesto, cuando se contrae, es lo que va a llevar a que la vejiga, ¿cierto?, con fuerza se contraiga para eliminar la orina que almacena, ¿ya? ¿Pregunta de la vejiga? A los 200 ml se produce el deseo de orinar, pero Sí, claro. ¿puedo seguir? Tú puedes presionar, pero te ayudas también con la musculatura abdominal. ¿Sí? Tú presionas. Ahora, la vejiga, en el caso de las mujeres, ¿cierto?, en su anatomía, queda debajo del útero. Por ese motivo es que si el útero se va creciendo, va aumentando su tamaño en la medida que avanza el embarazo, la vejiga se va a ver presionada y la capacidad de la vejiga urinaria disminuye en una embarazada. Entonces, con menos volumen de orina, ¿cierto?, va a tener más deseo de orinar. ¿Ya? Cuando hay defectos en la pared abdominal, en el cierre de la pared abdominal, cierre de la pared corporal, ¿cierto?, puede haber extrofia vesical, que la vejiga quede fuera del cuerpo, así como hay extrofia también del corazón. ¿Ya? Ese es un corte, uno de los más bonitos que existen de una vejiga así como completa, ¿no?, con todas sus capas. Y se dan cuenta, aunque en el otro dibujo salía adventicia, aquí esto es una serosa, ¿sí? Y la capa muscular, ¿ya? A esto se le llama el músculo detrusor, que significa que comprime, aprieta la vejiga para poder orinar, y allá están los repliegues según el estiramiento de la vejiga. El epitelio, el urotelio, se ve más intensamente teñido, ¿cierto?, más morado, tipo morado azuloso, ¿no? Pero igual las 3 capas, mucosa, muscular y en este caso la serosa. Así que ojo al mirar el borde para llamarle serosa o adventicia. Hay un corte de vejiga, entonces es como muy difícil observar, mirando los paquetes musculares ahí, en qué dirección están cortados y si es que estamos viendo una capa longitudinal o oblicua o longitudinal, ¿ya?, o circular. Veamos ahora la uretra, que sería el conducto por donde se vierte la orina al exterior. La uretra, ¿cierto?, tiene diferencias entre lo masculino y lo femenino. Una diferencia funcional es que la uretra femenina solo sirve para eliminar, ¿cierto?, la orina. En el caso del hombre, la uretra es una vía para la orina y también una vía seminal, porque por la uretra va a salir, ¿cierto?, el semen. Bien, ahí aparece, ¿cierto?, la uretra masculina, que presentaría 3 porciones. También tiene paredes musculares, ¿cierto?, también tiene 3 capas, y tendría una porción que justamente atraviesa la próstata, que sería la porción prostática. Después viene una pequeña porción de 1 a 2 centímetros nada más, que es la uretra membranosa, ¿ya? Y luego la uretra esponjosa, que es la que recorre el pene a todo lo largo, por el interior del cuerpo esponjoso, ¿ya? Entonces habría 3 porciones en el caso de la uretra masculina. Y la porción de la uretra membranosa, que atraviesa por el diafragma pélvico, que es muscular, eso actuaría como esfínter, el esfínter externo, gracias a esa capa muscular. ¿Ya? Ahí hay un corte entonces de la uretra masculina, que estaría siendo la tercera porción, la uretra esponjosa, que está justo en medio, ¿cierto?, del cuerpo esponjoso.
lleno de cavidades que cuando el pene se erecta, estas cavidades, ¿cierto?, que parecen senos venosos, se llenan de sangre y hacen que el pene se vuelva entonces turgente. Ahora, por fuera, aquí alcanza a observarse parte del cuerpo cavernoso, que también está al interior del pene, ¿ya? Más afuera, tejido conectivo denso y, por supuesto, la epidermis, ¿ya? Entonces ese sería un corte de la mitad del pene, prácticamente, donde se puede observar al interior, al centro, la uretra, ¿ya? Los cuerpos cavernosos y esponjosos son tejido eréctil, así se le denomina porque estas cavidades se llenan de sangre, sangre que se mantiene a presión para que el pene esté erecto. Ahora, ¿qué le puede pasar a la sangre que está en estos cuerpos cavernosos? Si permanece mucho tiempo erecto, porque esa sangre está a presión, está retenida ahí, como que se hace un torniquete, puesto que hay esfínteres que impiden que la sangre abandone el pene. Entonces, la idea es que el pene dure erecto mientras dura la cópula, ¿ya? Si el pene dura erecto más tiempo, a esa sangre se le va a agotar la reserva de oxígeno y por lo tanto el tejido eréctil va a sufrir asfixia. Entonces, por ejemplo, hoy día dentro de las conductas que tienen algunos jóvenes es, por ejemplo, tomar Viagra, siendo que no lo necesita para tener erecciones más prolongadas, ¿ya? ¿Y eso qué puede llevar? A que su tejido eréctil se dañe irreversiblemente y luego ya sí tengan problemas de erección, ¿ya? Debiera tener problemas de erección alguien que tiene más edad o que además tenga diabetes, porque la diabetes afecta estas cavernas, ¿no? Estos agujeros, ¿ya? Porque afecta al sistema vascular. Cuando el pene está erecto, solo puede salir semen. Cuando el pene está flácido, sale orina y no semen. ¿Sí? ¿Sí? La túnica albuginia, esa está hecha de tejido conectivo fibrocompacto. Es como una especie de tendón, pero en forma de lámina, como una aponeurosis. Y eso justamente es para proteger estos cilindros, ¿ya? Aquí tú puedes ver que dice, por ejemplo, la albuginia esponjosa, o sea, tejido conectivo, una túnica albuginia también, pero que solamente rodea al cuerpo esponjoso. Y después tenemos otra que rodea todo el pene, que sería una túnica albuginia cavernosa, o sea, está rodeando los cuerpos cavernosos. También hay túnica albuginia, así que rodea al testículo. El testículo tiene una gruesa túnica albuginia para protegerlo igualmente. En el ovario también se habla de una túnica albuginia, pero falsa, por un poco de la ubicación anatómica nada más donde está. ¿Ya? Aquí para que se imaginen este corte del pene, ya, si el pene es así, ya este corte está tomado más o menos ahí, ¿cierto? Y aquí habría un cuerpo cavernoso y aquí estaría el otro, ¿ya? Así. Lo que estamos viendo es más o menos esta parte. ¿Sí? Eso es lo de la fotografía. Profe, ¿qué ¿Sí? es albuginia? Albuginia, ¿qué dices tú lo que significa? Que es una capa que tendría, bueno, acá está teñido, ¿sí? Pero tendría un aspecto blanquecino. Una capa de tejido que tiene un aspecto medio blanco. Pero aquí no se ve porque está teñido con hematoxilina eosina. ¿Ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven ahí, esto nos permite también ya adelantar algo sobre la estructura del pene. El pene se compone de 3 cilindros nada más. 2 cuerpos cavernosos dorsales y un cuerpo esponjoso ventral, cubiertos de piel, sin grasa. No hay grasa subcutánea en la piel del pene, ¿sí?
y tendría una función copuladora. ¿Ya? Otra imagen más cercana, el cuerpo esponjoso con todas sus... Cada una de estas cavidades del tejido eréctil está cubierta por endotelio, un epitelio plano simple. La uretra femenina. Una cosa importante. Como la uretra conecta con el exterior, hay un cambio en los epitelios. Si estas vías tienen el epitelio polimorfo o el urotelio, bueno, por ejemplo, en la uretra masculina, que es más larga, hay un paso por epitelios cilíndrico, estratificado. Puede ser también un epitelio pseudoestratificado, pero ya en el meato urinario, en el extremo ya del pene, cambia a un epitelio estratificado plano, queratinizado. ¿Ya? En el caso de la mujer, la uretra mide aproximadamente 4 centímetros, aproximadamente. Y ahí la transición es solamente del epitelio polimorfo a estratificado plano queratinizado. En el hombre se presenta una transición de un tercer epitelio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se podría diferenciar la uretra femenina de la masculina? Es que en la femenina siempre su uretra se ve como más replegada, porque la uretra femenina tiene pliegues longitudinales. Entonces aquí se pueden observar esos pliegues. ¿Ya? Además, la uretra misma, tanto en el hombre como en la mujer, tiene unas glándulas mucosas que ayudan a lubricar, que se llaman las glándulas de Littré, ¿ya? O glándulas uretrales, y que vierten su secreción, ¿cierto?, al lumen para lubricar el paso. ¿Ya? Entonces, capa mucosa, capa muscular y capa adventicia. Esas serían las 3 capas que se siguen repitiendo en la uretra. ¿Ya? Aquí se puede observar, ¿cierto?, cómo el útero está por sobre la vejiga y la comprime en el caso de la mujer. ¿Ya? Y esta cercanía de la uretra, ¿cierto?, que se abre en la vulva, entonces con el recto es lo que hace que haya más incidencia de infecciones urinarias. ¿Ya? Porque bacterias del ano pueden pasar hacia la vulva y de ahí llegar a la uretra. ¿Preguntas sobre esta? Ahí hay una imagen comparativa. Uretra masculina, uretra femenina. ¿Ya? Esta salió un poco borrosa, pero de esta muestra no tenemos, por si acaso. No, pues no. Ya, aquí hay una imagen que tomé ahí que nos sirve de referencia con sus componentes. La otra día vamos a ver qué significa cada número, ¿no? Pero si estamos ahora viendo la parte urinaria, la terminamos, pasamos a la parte ahora más bien reproductiva, ¿sí? Y vamos a describir los órganos reproductores femeninos. Uno los puede clasificar como externos e internos, ¿no? Por ejemplo, si nos permiten clasificar los órganos femeninos, serían los órganos reproductores, ¿cierto?, externos. Eso lo podemos poner, ¿cierto?, como vulva. ¿Y qué estructuras podríamos encontrar en la vulva? ¿Qué estructuras podríamos mencionar en la vulva como genitales externos femeninos? Los labios, ¿cierto? Labios mayores, labios menores, el clítoris y lo que sería la abertura, ¿cierto?, de la vagina, que pudiera estar, ¿cierto?, o no, cubierta por un himen. Ahora, el monte de Venus, que también es una estructura, es como acumulación de tejido adiposo sobre el pubis, entre la piel y el pubis,
algunos lo incluyen también como parte de la anatomía femenina, necesaria para la reproducción, ¿ya? El monte de Venus tiene una función como este tejido adiposo entre la piel y el hueso, es de amortiguar, ¿cierto?, los impactos pubis contra pubis, ¿ya? Esa sería la función, una especie de almohadilla. Y en lo que respecta a la vulva, que son los genitales externos femeninos, tienen una correspondencia con los genitales masculinos. Recuerden que se sigue un mismo patrón inicial de desarrollo, ¿ya? Los labios mayores, por ejemplo, en la mujer, corresponden al escroto en el hombre. En cuanto a estructura, en cuanto a sensibilidad, son similares. Los labios menores, en la mujer, se corresponden al cuerpo esponjoso del pene. Los labios menores también tienen, ¿cierto?, bastante irrigación y se erectan, entre comillas, durante la excitación, ¿ya? Por lo tanto, equivalen al cuerpo esponjoso. El clítoris, que se habla de que es un pene atrofiado, bueno, el clítoris consiste en dos cuerpos cavernosos. Equivale a los cuerpos cavernosos del pene que están en posición dorsal, ¿ya? Y el himen, que es una membrana fibroconectiva que obstruye parcialmente el ingreso a la vagina, ¿ya? El himen siempre está perforado, ¿cierto? Porque de otra forma no podría evacuarse, ¿cierto?, la menstruación, ¿ya? Entonces vamos a ir describiendo el aparato reproductor femenino hasta llegar, ¿cierto?, al ovario, desde acá hacia el ovario. Ya, en primer término, dentro de lo que interesa mencionar acá es obviamente el clítoris, ¿cierto?, que se habla de ese pene atrofiado, pero el clítoris tiene esta forma, los cuerpos cavernosos que se fusionan acá en la parte anterior, donde podríamos decir está la cabeza del clítoris, y la parte posterior, que sería como el cuerpo del clítoris, que se abre como dos raíces, ¿sí? El clítoris tiene una función excitatoria principalmente, ¿sí? Veamos ahora, ¿cómo sería un corte de labios mayores? Esto lo podemos ver solamente en la diapo porque no tenemos tampoco en el laboratorio. Pero aprovechando los cadáveres que hay en necropsia, vamos a sacar una muestra ya de todos los órganos y estructuras. Ya, al menos a dejarlos incluidos en un taco de parafina para después solamente cortarlos y proceder a teñir. Entonces sí vamos a recopilar de todas las estructuras humanas. Es el paso siguiente con los cadáveres. Bueno, los labios mayores, como dice ahí, que son pliegues de piel, se caracterizan porque tienen un epitelio estratificado, plano, queratinizado, lo que observamos aquí. Ese sería el epitelio. Y abajo hay una dermis, igual como en toda la piel, pero lo que hay en los labios mayores también son pelos, folículos pilosos, hay glándulas sebáceas, ¿cierto? Típicas las glándulas sebáceas que ya conocemos en la piel, y también hay glándulas sudoríparas, ¿no? Estos son pelos. Y lo interesante es que las glándulas sudoríparas que hay en los labios mayores son glándulas sudoríparas apocrinas. Es decir, hay glándulas sudoríparas ecrinas, que son las típicas del sudor para termorregular, pero hay glándulas sudoríparas apocrinas que son con una función odorífera, es decir, echar un aroma sexual, de atracción sexual. Las mismas que hay alrededor del ano o en las axilas. El olor típico de cada uno la dan glándulas sudoríparas apocrinas. Y las que sudamos nomás común y corriente son ecrinas, ¿de acuerdo? La secreción es distinta. Una secreción grasa, de olor, y la otra secreción de agua prácticamente, que es el sudor. ¿Ya? Entonces acá hay glándulas sebáceas, gran cantidad porque hay mucho pelo en los labios mayores, y glándulas sudoríparas apocrinas.
¿Cuándo se activan más estas glándulas apocrinas? Es en la pubertad. Ahí se activan, porque ahí empieza a emanar el típico aroma de mujer en este caso, ¿no? O sería de hombre a nivel del escroto. Bien. Bueno, ahí está la... ¿Preguntas sobre eso? ¿Cuál sería la función de los labios mayores entonces? Tienen sensibilidad como cualquier piel. Ahora sí hay bastante sensibilidad porque hay igualmente muchos receptores de Meissner y de Pacini para el tacto. Y obstruir, ¿cierto? Tapar la vulva parcialmente. ¿Ya? Protegerla. Ahí hay después un corte de labios menores. Y observen ustedes cómo hay gran cantidad de vasos sanguíneos. Eso hace entonces que los labios menores sean equivalentes al cuerpo esponjoso y se erecten, entre comillas, durante la excitación. La erección haría que se hinchen y compriman con mayor fuerza al pene. ¿Ya? Eso sí, cambia el epitelio. Ya los labios menores están cubiertos de mucosa, no de piel. Por lo tanto, son húmedos. ¿Ya? Tienen bastante sensibilidad, por lo tanto, también función excitatoria. ¿Ya? Ya ahí hay un clítoris. Aquí estaría el monte de Venus, que les mencioné antes. Aquí está el clítoris con su glande que asoma bajo el capuchón. ¿Ya? Y se habla de un pene atrofiado, pero puede a veces estar más crecido, ¿no? Puede tener 3 centímetros aproximadamente, 2 centímetros lo que asoma, pero ya vimos esas dos raíces que tienen de los cuerpos cavernosos que los hace más grandes, ¿ya? Pero a veces por acción hormonal androgénica pudiera crecer y parecer un pene pequeño, ¿no? La función del clítoris es excitatoria, pero ojo, estudios señalan que existe un porcentaje pobre de mujeres que tienen orgasmos clitorianos, ¿ya? O sea, no todo radica en el clítoris en cuanto al placer sexual. ¿Ya? Y ese sería un corte del clítoris. Fíjense como aquí hay receptores nerviosos, PC significa corpúsculos de Pacini, ¿cierto? Para el tacto en cuanto a presión. Y aquí están los cuerpos cavernosos que se llenan de sangre y que permiten que el clítoris entonces se erecte. ¿Ya? En cuanto al himen, ¿ya? Está recubierto por 2 epitelios. Por la parte externa, epitelio queratinizado, tal cual la epidermis, y por la parte interna, por mucosa, epitelio tal cual el esófago, ¿no? Y ahí entonces hay distintos tipos de himen. Son membranas fibroconectivas, entonces pueden tener mucho colágeno, pero también pudieran tener mucha cantidad de fibras elásticas, ¿ya? Por lo menos descrito de un médico que me comentaba que se había sorprendido de haber visto una madre que ya tenía un par de hijos y su himen estaba intacto. Es porque ese himen, justamente con mucho tejido elástico, fue capaz de estirarse en el parto y luego permanecer tal cual, ¿ya? O sea, la mamá seguía siendo virgen desde el punto de vista de estructura del himen, ¿sí? Himen anular, un solo agujero, acá ya está aceptado, acá está criboso, en fin, y acá, bueno, dice acá, ya está roto porque ha tenido experiencia sexual. ¿Cuál sería la función del himen? Ninguna. No, porque tiene agujeros. En realidad lo único que señala es virginidad o no virginidad. Nada más.
vagina. Ya, desde la vagina ya serían órganos internos. ¿Sí? Y la vagina es una estructura, ¿cierto?, tubular, de unos 7 a 9 centímetros de profundidad. Y la vagina tiene, ¿cierto?, como principal característica un epitelio estratificado plano, no queratinizado, como aparece acá, en donde las células obviamente se observan aplanadas en la superficie y en algunos casos cilíndricas en la base. ¿Ya? Ese epitelio se apoya en una lámina propia de tejido conectivo laxo, con bastante infiltración de fibras elásticas. La vagina es un conducto que cuando está turgente podría tener un diámetro como de un lápiz de mina. O sea, ese lápiz de mina como que casa, pero perfecto. ¿Sí? Pero como es un órgano elástico, la vagina es capaz de distenderse hasta 12 centímetros de diámetro en el momento del parto, para dar cabida, ¿cierto?, a la cabeza del bebé, que es la más grande. ¿Ya? Y por supuesto, toda vagina se adapta al diámetro del pene de la pareja. Y más que la profundidad, en cuanto a la longitud de penetración, lo que más interesa es el grosor del pene, porque ese se adapta y lo que genera el roce y el placer durante el coito. ¿Ya? La función de la vagina es, primero, alojar al pene durante el coito, luego permitir la salida del flujo menstrual y tercero, servir como canal del parto. Esas serían las 3 funciones biológicas de la vagina. ¿Su pH cuál es? Es ácido, pero no es porque genere secreción ácida, ¿no? Es porque las células del epitelio vaginal tienen bastante glucógeno. Y ese glucógeno sirve de alimento a la flora bacteriana, que lo fermenta y lo convierte entonces en ácido láctico preferentemente. Por lo tanto, el pH de la vagina es ácido. Y para eso ya el semen viene dotado de mucho álcali, ¿cierto? Un pH 10 aproximadamente para neutralizar esa acidez. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay en la parte más externa de la vagina? Más que hablar aquí de que hay una capa circular externa, longitudinal, en fin, hay una capa gruesa de haces musculares de musculatura lisa que le dan entonces la capacidad también elástica a este órgano. ¿Ya? Entonces ese sería un corte de las capas de la vagina. ¿Ya? Por fuera la vagina, por supuesto, tiene una adventicia, no hay serosa ahí. ¿Preguntas? ¿No? ¿No es interesante? Bueno, lo que hay de muestras de vagina en el laboratorio es especialmente a nivel de epitelio y algo que alcanza a cubrirse de la pared muscular. ¿Ya? Si en alguna porción de la vagina se vieran fibras musculares esqueléticas, es porque estamos más bien próximos a la entrada de la vagina, ¿ya? Donde se puedan encontrar musculaturas esqueléticas estriadas. Esto que estamos viendo acá ahora es el útero, la pared del útero. Y el útero se define como un saco muscular, elástico también, pero el útero es pequeñísimo. Tiene apenas unos 7 centímetros de largo por 4 de ancho en la parte más ancha y 3 de espesor. O sea, es un órgano que tiene una forma de pera. Y ustedes ven cuánto puede llegar a estirar. Ahora, que llegue a estirar se debe a su capacidad de contenido muscular y porque las células musculares del útero pueden estirarse también y crecer. Las células musculares lisas más grandes que podemos encontrar es en un útero grávido. ¿Ya? Hasta medio milímetro puede ser una célula muscular lisa en cuanto a longitud. Y lo otro, que las células del útero cuando está distendido también pueden hacer mitosis, las células musculares. Y eso permite también que el útero vaya enocando. ¿Ya? Ahora,
El útero como órgano blanco está sometido a la acción de varias hormonas, especialmente hormonas que son del grupo de los estrógenos y a la progesterona. ¿Ya? Cuando digo estrógenos es porque ahí puede estar la estrona, el estriol, el estradiol. ¿Ya? Esos son estrógenos. ¿Y qué capas tiene entonces el útero? 3 capas igualmente. Una mucosa, que es la que más experimenta cambios cíclicos producto de la acción hormonal. Luego presenta una capa muscular y luego una capa serosa. ¿Ya? Aquí se presenta parte de la capa interna, que se llama endometrio. Y esta es la capa más sometida a los cambios cíclicos durante la vida fértil femenina. Luego viene el miometrio, que es la capa gruesa de musculatura lisa. Y aquí es donde algunos autores señalan que hay 4 capas de músculo, otros que hay 3, y otros que prefieren no buscarle los límites porque no son claros, y hablan nada más de una gran capa muscular, ¿ya? El miometrio. Y la capa serosa que está por fuera sería el perimetrio, ¿ya? Bueno, ¿qué podemos observar? Porque esto lo vamos a ver en el laboratorio en el endometrio. Que el endometrio tiene un estrato compacto que limita con la luz. Luego viene un estrato que se llama esponjoso y en contacto con el miometrio un estrato llamado basal. Cuando se menstrua, lo que se pierde del endometrio es el estrato compacto y el esponjoso. El basal siempre permanece porque a partir de él se restituyen las 2 capas que se han desprendido en la menstruación. ¿Ya? Entonces, esta capa siempre permanece. Si por algún motivo se desprendiera, bueno, ahí hay infertilidad inmediata. ¿Ya? ¿Cuáles dicen? Esto que aparece acá son glándulas. ¿Ya? Son glándulas tubulares ramificadas y tortuosas, ¿no? Que están ahí en el endometrio y que cuando están en etapas secretoras es cuando alcanzan el mayor nivel de desarrollo. ¿Ya? El conjunto de jugos que producen estas glándulas secretoras es lo que se le llama la leche uterina, que serviría como alimento al embrión que podría estar llegando, ¿no? Eventualmente. Bueno, aquí entonces aparece un dibujo del endometrio y los cambios cíclicos que puede experimentar. ¿Cierto? Ahí estaría el endometrio solamente con el estrato basal. Y luego empieza a proliferar y se empieza a regenerar este endometrio, el estrato funcional que se llama, y alcanza su máximo grosor. Cuando decimos máximo grosor son como 7 milímetros. Nada más así, poquito. ¿Ya? Eso es lo más grueso. Y cuando está como muy delgado, 3 milímetros, 4 milímetros. ¿Ya? Así que los cambios son minúsculos en cuanto a dimensión, pero en los dibujos siempre aparece como muy grueso y no es tanto. ¿Ya? ¿De qué dependen los cambios? Depende de la acción hormonal, ¿cierto? De las hormonas producidas por el ovario. En el ovario va a ocurrir un ciclo ovárico que está dado por el desarrollo de folículos, cuerpo lúteo y cuerpo blanco, ¿no? Pero estas estructuras, estos folículos o cuerpo lúteo, producen las hormonas que influyen sobre el ciclo menstrual. Al ciclo menstrual se le puede llamar también el ciclo uterino, ¿ya? ¿Qué etapas conocen ustedes que tienen? Puede recibir varios nombres, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno puede hablar de la etapa preovulatoria, posovulatoria, ¿no? Puede hablar de la etapa premenstrual, postmenstrual. Ahí estaría la etapa menstrual. Pero si uno lo distingue funcionalmente, y lo cual es bastante didáctico, es que uno pudiera decir, ¿cierto?, que el ciclo menstrual se comprende de una fase menstrual, que es cuando se pierde el endometrio, una fase proliferativa, que es cuando se empieza a regenerar por acción estrogénica, una fase secretora, que ya es por acción de la progesterona, ¿no?
y luego una fase de isquemia, que es previa a la menstrual. Entonces, cada ciclo menstrual tendría 4 etapas. ¿Ya? ¿Sí? La fase menstrual. Esa fase menstrual iría como aquí, en esta etapa. ¿Sí? Se ha perdido la capa funcional y dura 3 días, 5 días aproximadamente. Luego la fase proliferativa que iría hasta el día 14 o el día de ovulación. Después la fase secretora que iría hasta el día 26 del ciclo, suponiendo que dura 28 días, y la fase isquémica 2 días, del 26 al 28. Fase isquemia significa que se asfixian las células, se mueren por lo tanto y por eso se descaman. ¿Ya? Aquí habría entonces diferencias. Aquí hay un endometrio en fase proliferativa. Acá hay un endometrio en fase secretora. Esto por acción de los estrógenos, este por acción de la progesterona. Y esta ya es una fase prácticamente de menstruación. La fase menstrual donde esto ya está isquémico y se está desprendiendo. ¿Ya? Eso sería como el día 26-27 del ciclo. Bien, los oviductos. Aquí tenemos entonces, si ya hablamos del útero, entonces ahora vienen los oviductos, que son conductos hacia ambos lados, ¿cierto?, del útero y en la proximidad con el ovario. Y los oviductos, su función es, en este caso, desde el punto de vista biológico y reproductivo, es muy importante. Si el útero solamente tiene como función servir como una matriz, como una incubadora, que mantiene al embrión y al feto durante su desarrollo, acá en los oviductos van a ocurrir fenómenos biológicos de mucha importancia. Por ejemplo, la primera función que podríamos decir que tiene el oviducto es capturar al ovocito en el momento de la ovulación. Uno puede decir, ya, ¿y cómo lo hace? Bueno, los oviductos tienen paredes musculares, igual hay mucosa muscular y serosa, en este caso. Entonces, las paredes musculares de estos oviductos tienen movimientos peristálticos que se acentúan con los estrógenos, que se aminoran con la progesterona, ¿ya? Y por lo tanto, esos movimientos peristálticos podrían ayudar a que en el momento de la ovulación los oviductos se acerquen más a la superficie del ovario y eso ayuda a que exista más probabilidad de capturar al ovocito cuando se expulsa, ¿ya? El extremo libre del oviducto presenta unos flecos, ¿no?, que se les conoce como fimbrias. Y la parte más distal del oviducto, que también es ancho, presenta una región dilatada que es la ampolla, ¿ya? La ampolla, las fimbrias. Después se estrecha formando una porción del istmo y finalmente hay una porción más angosta todavía que es la región intramural, que es cuando el oviducto atraviesa la pared del útero, ¿ya? Entonces, primera función del oviducto es capturar al ovocito en el momento de la ovulación. Luego, una segunda función es que en el tercio distal, es decir, a esta altura, se va a producir o debiera producirse la fecundación. Aquí es donde se encuentra el espermatozoide con el ovocito 2. Si se produce la fecundación en este punto, tercio distal, entonces el embrión en su desarrollo va a tener la madurez suficiente para implantarse. ¿Qué pasaría si ocurre una fecundación en la región del istmo? El embrión puede pasar de largo y por lo tanto no se va a enraizar, no va a penetrar en el endometrio y se va a abortar. Eso pasaría a ser un aborto que no se percibe, microscópico, y el embrión se eliminaría con la menstruación, ¿ya? El embrión, fíjese bien, el embrión cuando se fecunda normalmente tiene plazo hasta el día 25 para llegar al útero e implantarse,
Se atrasa y perdió. La menstruación ya se va a desencadenar y se va a perder. Aunque se implante, se va a menstruar. ¿Ya? Va a salir con la menstruación. Ya, entonces, captura al ovocito 2 es el sitio de la fecundación, es el sitio durante el recorrido en donde ocurre la segmentación y el embrión se convierte en mórula. Y luego también podríamos decir que es el sitio ya en su parte final, cuando ya está llegando al útero, en donde ocurre la blastulación y en donde la mórula se convierte entonces en un blastocisto. El embrión cuando llega al útero llega como blastocisto y ahí eclosiona y ahí se implanta. ¿Ya? Así que 4 procesos. Ahora, otra cosa importante. El epitelio que cubre los oviductos es un epitelio formado por 2 tipos de células. Células ciliadas que permiten también transportar al ovocito o al embrión, y también células secretoras de moco y material nutritivo para el embrión. Se entiende, según los últimos estudios de fertilidad, que los espermatozoides que ascienden, digamos que ascienden a nado, y que llegan, ¿cierto?, antes de atacar al ovocito, los espermatozoides se acumulan en este punto, en la región intramural y del istmo del oviducto. Se dice que allí descansan, reponen fuerzas, aprovechando este material nutritivo que producen los oviductos, y con esa energía logran entonces arremeter para fecundar. ¿Ya? Así que también esta sería una función importante, el servir como última parada, digamos, para los espermatozoides que van a fecundar. ¿Ya? ¿Cómo se ve el oviducto al interior? En la zona de las fimbrias y en la zona de la ampolla, el oviducto se ve con una mucosa muy ramificada. Fíjense bien, este sería un corte por la región prácticamente más dilatada del oviducto, y el epitelio está como recogido y formando estas figuras imbricadas, ¿cierto? Muy complicadas, como laberínticas. ¿Cuál es el objetivo de tener esta estructura? Es dar más superficie para que el ovocito pueda ser transportado, que el oviducto tenga más contacto con el ovocito que está llevando hacia el útero. Esta es una porción más cercana, ¿ya? De hecho, aquí el dibujo está malo. No sé si estoy describiendo lo contrario. Esta porción, es que una cosa son dibujantes, otra cosa son los que explican. ¿Ya? Yo estoy explicando. Entonces vale más que el dibujo. Fíjense bien, esta imagen corresponde a esa porción, la más ancha. Y esta imagen a esa porción. Está cambiada, se lo advierto, ¿ya? Para que no se vayan a equivocar. Entonces, la mucosa es mucho más laberíntica en el extremo distal del oviducto y más lisa hacia la región del istmo. Cuando hay enfermedades, como alguien podría experimentar gonorrea, la gonorrea puede generar infertilidad, porque puede dejar inflamada la mucosa de estos oviductos y obstruirlas, de tal manera que ya eso provocaría infertilidad. ¿Ya? Un fenómeno bastante recurrente son los embarazos ectópicos. Y los embarazos ectópicos generalmente el embrión se implanta en la pared del oviducto. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí cuando hay un embarazo ectópico? Tubario. Bueno, si el embrión se quedó atascado ahí y ahí se implantó, bueno, al crecer un poco más ya va a generar dolores tremendos, así como de cólicos renales, y entonces el objetivo aquí es sacar el embrión, y para eso no se puede arrancar, sino que hay que cortar la tuba, ¿sí? Sale la tuba con el embrión adentro, ¿sí? Y muchas veces el uso de dispositivos intrauterinos, por ejemplo la T de cobre, puede generar, ¿cierto?, que haya más embarazo ectópico. Como que el embrión presiente que ese ambiente es tóxico y trata como de fregar. Y el ovario. Bueno,
esta parte es complicada. Tienen que estudiársela bien, porque la histología no va solo con la estructura histológica, sino tiene que relacionarse con algo de fisiología para poder entender la estructura de acuerdo a la función. Bueno, el ovario sería la gónada femenina y se le clasifica como una glándula anficrina porque libera por una parte gametos, o sea, tiene una función gametogénica, según los histólogos que describen, esto sería una secreción citocrina, o sea, está produciendo, en vez de un jugo, está produciendo células, igual como el testículo sería una secreción citocrina, ¿ya? Entonces libera gametos. Eso sería la porción exocrina de esta glándula, pero también es una productora de hormonas, distintas hormonas, ¿ya? ¿Qué se puede observar en un ovario, en un corte general como este? Se puede observar una zona cortical, todo esto sería cortical, es corteza en donde uno ve estructuras esféricas llamadas folículos. Todos los folículos siempre están en la corteza, que es la zona más desarrollada del ovario, y hay una zona interna llamada médula, en donde hay nervios, muchos vasos sanguíneos y un tejido conectivo laxo, muy laxo, ¿ya? Esta porción de aquí, que es por donde entran y salen los vasos sanguíneos y nervios, se llama la región del ilio. Ilio del ovario, corteza del ovario, médula del ovario, ¿sí? De aquí viene lo interesante. Cada ciclo durante la vida fértil de una mujer ocurrirán entonces los ciclos ováricos, que duración tendría la misma duración del ciclo menstrual, porque el ciclo ovárico es el que tiene jerarquía sobre el ciclo uterino. Si no hay ovario, no habría ciclo uterino, ¿ya? Entonces, aquí estaría la porción del ilio, la corteza, ¿cierto? Y la región medular. Bien, aquí está representado en este esquema el ciclo ovárico, que va a comenzar con folículos primordiales. De hecho, una mujer tiene una reserva de 60.000 a 80.000 folículos primordiales. Eso es lo que la mujer tiene en su ovario. Pero durante su vida fértil se supone que libera de esos 60.000 a 80.000 400 células nada más. O sea, liberará 400 ovocitos 2, ¿ya? Durante la vida fértil. O sea, tiene una reserva de más, ¿no? Bueno, folículos primordiales. Después crecen un poco y se convierten en folículos primarios. Luego pasan a ser folículos antrales, cuando presentan una cavidad llena de líquido, y luego ya folículo de Graf o maduro, a punto de reventar, ovula. Esto supone que ocurre el día 14 del ciclo, y luego viene la formación de un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que va a generar progesterona principalmente, para después atrofiarse o degenerar en un cuerpo blanco, que es un cuerpo que ya no funciona, ¿ya? Y que termina disolviéndose en el estroma del ovario. Todos estos folículos representan el parénquima del ovario. Todo lo demás es el estroma, ¿ya? Porque se considera una glándula. Las glándulas tienen parénquima y estroma. El estroma es la parte mecánica y el parénquima es la parte funcional. Bueno, aquí hay una imagen de la corteza del ovario, de parte de la corteza. Aquí arriba se puede observar un epitelio que es cúbico, simple, que antes se pensaba que era un epitelio germinal, se le llamaba así, porque se pensaba que de ahí salían los folículos primordiales. Cuando digo antes, estoy hablando de la década del 60 al 70, ¿ya? Ahí no se tenía conocimiento de la parte reproductiva aún de este órgano. Luego encontramos en la zona de la corteza, apegados al epitelio superficial, encontramos muchos folículos pequeñitos. Aquí dentro hay ovocitos tipo 1 detenidos en diploteno de la meiosis. Esos ovocitos miden 25 micrómetros de diámetro, ¿ya? Aquí hay un folículo primario
donde ya el ovocito puede medir 50 micrómetros de diámetro. En esa diapo ya se pueden entonces distinguir, fíjense muy bien, el epitelio germinal, que es solamente un epitelio germinal de nada, no tiene nada de germinal, pero se le puede seguir llamando así, solo es un epitelio de revestimiento, cúbico simple. Luego viene el estroma del ovario, que está formado por células alargadas, fusiformes, y que hay fibroblastos, células musculares desparramadas ahí, ¿ya? Son como el relleno, ese es el estroma. Y este es el parénquima. Fíjense muy bien, estos folículos, cuando ustedes observen un ovocito tipo 1, rodeado por células planas, que son células foliculares planas, estos son folículos primordiales. De estos hay 60.000, 80.000. Cada ciclo reproductivo, una veintena de estos comienzan a crecer. Solo una veintena. Y de esa veintena se libera uno. A veces cuando hay gemelos se pueden liberar dos. ¿Ya? Gemelos biovulares, por ejemplo. Y ya extraordinariamente podrían ser 3 simultáneamente. Bueno, un folículo primordial está en reposo, está latente, está en diploteno. Debido a estímulos intrínsecos del ovario, como por ejemplo, a ver, ¿qué podría hacer que un folículo de estos primordiales se convierta en uno primario y comience a desarrollarse? Estímulo interno del ovario podría ser el factor de crecimiento fibroblástico. Podría ser el factor de crecimiento epidérmico. Podría ser el factor de crecimiento parecido a la insulina. ¿Ya? Factor de crecimiento insulínico. Y una vez que estos folículos primordiales crecen a folículos primarios, y estos folículos primarios alcanzan un tamaño determinado, recién son receptores de la FSH para empezar a crecer, de acuerdo a este estímulo extrínseco, que sería la hormona folículo estimulante. Entonces, ¿cómo se reconoce un folículo primario de uno primordial? Es por el tamaño. Ya el ovocito puede crecer a 50 micrómetros de diámetro y las células foliculares planas ahora ya son células cúbicas. Este sería un folículo preantral, un folículo de una sola capa de células foliculares. Ese folículo también es primario, pero ya es multilaminar, porque tiene varias capas de células foliculares alrededor. Este sería el ovocito 1, rodeado por una zona pelúcida. ¿De qué está hecha la zona pelúcida? Por lo que ustedes ya saben. Hay glicoproteínas ahí, sí. Hay glicosaminoglicanos también. Por lo tanto, en esa capa que es como una corteza del ovocito 1, como un cascarón, entonces es producido por el ovocito 1. ¿Ya? Por fuera de esta zona pelúcida, que ya se observa en un folículo primario multilaminar, entonces se van a encontrar estas células foliculares. ¿Ya? Estas células foliculares son equivalentes en el sexo masculino a las células de Leydig, del testículo. Porque estas células van a producir andrógenos. Producen testosterona, androstenediona. ¿Ya? ¿Cómo una mujer produce hormonas masculinas en sus folículos? ¿Ah? Estas células foliculares tienen la capacidad enzimática de aromatasa y con esa aromatasa convierten los andrógenos en estrógenos. ¿Ya? Ahora, ¿quién va a producir más cantidad de andrógeno en el caso femenino? Son las células de unas capas que todavía no se ven ahí, que envuelven al folículo, que se llaman tecas, la teca interna preferentemente. ¿Ya? Ese folículo es primordial, primario, multilaminar.
Por favor, cuando estudien el ovario y estudien la estructura de un folículo, pongan mucha atención a esta diapo, porque ahí está especificado cuáles son los componentes de las envolturas del ovocito. Fíjense muy bien, aquí estaría entonces el ovocito 1, luego entonces aparece aquí, bueno, tenue, con la técnica de Paz esta membrana se teñiría intensamente, pero después de la zona pelúcida viene esta capa de células foliculares, ¿ya? Serían muchas capas de células. Luego aquí viene una membrana basal. Esa membrana basal está allí porque se considera que estas células foliculares corresponden a un epitelio germinal. Entonces, en la membrana basal se apoyan las células foliculares, porque se considera que son células de tipo epiteliano, ¿ya? Luego, por fuera de esta membrana basal, estaría una capa llamada teca interna. La teca interna tiene células productoras de hormonas y también muchos vasos sanguíneos. Esta teca interna funciona como una glándula endocrina. Y por fuera hay una teca externa que es fibrosa, avascular. Esta es celular y vascular y esta es fibrosa y avascular. Entonces, estas son las envolturas, por lo tanto, que están constituyendo la pared de un folículo. ¿Qué tipo de folículo sería ese? ¿Qué nombre le pondría? ¿Qué nombre le pondrían a este folículo? ¿Es primario, es secundario, terciario, primordial? ¿Qué nombre le pondrían a esta región? ¿O a esta región? ¿Cómo se llama eso? Este es geoconectivo, ¿sí? Se llama estroma. El estroma ovárico. Ese es el aspecto del estroma. Esto ya es un folículo. ¿Qué está como referencia? Está el ovocito. Todo este es el ovocito. Por lo tanto, si yo indico eso, ¿qué es eso? El citoplasma del ovocito. ¿Qué es esto que está aquí pálido? Ese es el núcleo del ovocito. Y esto más oscuro ahí son los cromosomas del ovocito. Recuerden que está detenido en meiosis 1. ¿Ya? El diploteno de la meiosis 1. Y en el diploteno ya hay cromosomas formados. No totalmente compactos, pero sí ya algo definido. Esos son cromosomas. Por fuera entonces del ovocito 1, eso es la zona pelúcida. Y aquí afuera entonces están las células foliculares que se apoyan en esa membrana basal. Y por fuera de la membrana basal estarían las tecas. Entonces, esa primera parte, teca interna, teca externa. Y el estroma ovárico. ¿Ya? Estroma, teca externa, teca interna, lámina basal, células foliculares, zona pelúcida, ovocito, núcleo. ¿De acuerdo? ¿Y qué se observa entre medio de las células foliculares? Se observan unas pequeñas cavidades que van acumulando líquido folicular. Por lo tanto, cada vez que uno ve un folículo con alguna cavidad de estas, ya es un folículo secundario. Podría caber dentro de la denominación de folículo antral, ¿ya? Estas cavidades están llenas de líquido folicular. ¿Y qué hay en el líquido folicular? Hay ácido hialurónico, hay sustancias, por ejemplo, ahí se puede acumular la hormona femenina, estrógenos, ahí disueltos, y todo eso va a promover, ¿cierto?, que el folículo siga creciendo. ¿Qué va a pasar con estas cavidades?
¿ya? Va a ocurrir que esas cavidades van a coalescer, se van a ir juntando todas en una sola gran cavidad. Y ahí ya va a ser un folículo, cuando ya alcanza una cavidad máxima, única, ya un folículo maduro o folículo de Graf. ¿Ya? Este sería el gran antro que se ha formado por la acumulación de los antros pequeños, ¿ya? Por la sumatoria de todos ellos. ¿Ya? El ovocito, cuando está en un folículo de este tamaño, ya mide 150 micrómetros, ¿ya? O micrones, ¿cierto? Por lo tanto, su tamaño se ha quintuplicado, de 25 a 150 fácilmente, ¿ya? Cuando el folículo revienta, porque genera enzimas que activan colagenasas, las colagenasas disuelven las capas que le rodean, entonces después el folículo, una vez reventado, las células foliculares se convierten en células lúteas, ¿ya? Eso que aparece en la imagen grande es un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Las células de producir entonces mucha cantidad de lípido se convierten en células productoras, ¿cierto?, de progesterona en gran cantidad, un 80%, y 20% de estrógeno, ¿ya? El cuerpo lúteo es una glándula endocrina en sí misma. ¿Preguntas hay o no? No parece, lo que sí hay es sueño. Aquí yo le he comentado mucha información, pero cuando ustedes no preguntan, se me queda mucho en el baúl. Sí, lo que pasa es que si cada ciclo empiezan a crecer una veintena de folículos, el que primero alcanza la madurez necesaria para ovular y romperse, ese folículo ganador inhibe al resto. Y todo este folículo va a entrar en un proceso de degeneramiento que lo va a llevar después finalmente a convertirse en un cuerpo atrésico, ¿ya? Entonces va a quedar como una cicatriz en el ovario. Pero el proceso para que ese folículo se vuelva atrésico, porque ya no reventó, comprende fácilmente unas 5 o 6 etapas, ¿ya? Que puede conllevar a que las células foliculares entren en apoptosis, en que se disuelva la zona pelúcida, en que el ovocito también se reviente y se disuelva. Entonces, cada una de esas etapas representa un paso en la degeneración de estos folículos. Los otros folículos que son preantrales se rompen como esos que están ahí, que son primordiales, de reserva. Si esos ya no se ovularon, fácilmente se disuelven y se confunden con el estroma ovárico. Pero esos otros grandes que estuvieron a punto de reventar, eso les toma más etapas de desvanecerse. De las células foliculares del primer folículo que reventó. Por cada ciclo ovárico habría un cuerpo lúteo, pero una veintena de folículos que quedaron a medio camino, o casi por reventar. Cuando una mujer ovula simultáneamente 2 ovocitos, es porque 2 folículos maduros se rompieron al mismo tiempo. ¿Ya? Y claro, 2 cuerpos lúteos ahí. ¿Ya? Las células de la teca interna son las que participan formando el cuerpo lúteo también. Se convierten en células granuluteínicas y otras células tecoluteínicas. Las granuluteínicas fabrican progesterona y la tecoluteínica fabrican estrógeno. ¿Ya? Sí, claro. Y además que las foliculares por sí mismas y por acción de la hormona luteinizante generan más cantidad de producción de productos lipídicos, muchos gránulos de lípido en su citoplasma. Se considera que el organelo más desarrollado en estas células es el retículo liso. ¿Ya?
Ya, por último termino diciendo, ya que quedan 1 minuto y 40, diciendo que ¿qué genera el ciclo ovárico que he descrito? ¿Qué lo motiva? Son las hormonas hipoficiarias, ¿verdad? La FSH, que comienza a estimular a los folículos desde el folículo primario ya algo crecido en adelante, porque el crecimiento inicial lo daban estos otros factores intrínsecos del ovario, hasta el día 14. Y el día de la ovulación, quien estimula la ovulación, el rompimiento del folículo, el término de la primera meiosis y la formación del cuerpo lúteo, es la hormona luteinizante. O sea, la LH en la mujer sobre el ovario genera 4 efectos, ¿ya? Ovulación, término de la primera meiosis, formación del cuerpo lúteo, ¿ya? Ahí nos quedamos. ¿La lista la tienen por acá? ¿Todos firmaron? No.